este día 5 de enero del año 2014, voy a compartir con ustedes la segunda parte de un tema que titulé Somos hechura suya. Somos hechura suya, en su parte 2. Y antes de empezar a predicar, voy a hacer una oración por ustedes. Necesito que me pongan atención. Necesito que abran su mente. Necesito que reflexionen, razonen lo que les voy a enseñar. Y necesito que no lleguen a conclusiones personales hasta que haya terminado. Amén. Permítanme terminar para que ustedes tengan todo el panorama general del tema que les voy a presentar. Amén. Medítelo, razone, abra su entendimiento, abra su corazón. Amén. Muy bien. Señor Jesucristo, en este momento te pido, Señor, una suministración especial de tu Espíritu Santo por tus hijos, tus ovejas que están aquí reunidas, Señor, para recibir el alimento. Señor, sopla sobre ellos como soplaste sobre tus discípulos, Maestro Santo, y causaste el efecto en ellos de abrirles el entendimiento, Señor. Yo te pido que causes ese efecto en tus hijos, en tu iglesia, Señor, a partir de este momento, para que les sea abierto el entendimiento y puedan entender los conceptos que les voy a transmitir de parte tuya, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo te lo pido, Señor Santo y Todopoderoso. Aleluya. Limpia esta atmósfera, Señor, de toda potestad que quiera venir a atacar cualquier mente. Señor, provee una cobertura especial, Señor, para tus hijos. Un blindaje especial, Señor, por los lados, por arriba, por abajo, Señor eterno, al igual que tu siervo aquí presente, Señor. Concédenos ese blindaje, Maestro, que solamente tu mover santo, divino, Señor, se lleve a cabo, Dios santo y perfecto. A ti sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Me voy a basar en Efesios capítulo 2, verso 10. Reina Valera del 60, donde la palabra del Señor nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La vez pasada mencioné que la palabra hechura viene del griego poema, palabra que al ser castellanizada en nuestro idioma se convierte en la palabra poema, que al aplicarla al texto leeríamos Efesios 2:10, porque somos poema suyo, o sea, la máxima expresión de Dios, de su corazón, de sus sentimientos hacia nosotros. Y si somos su máxima expresión, hermanos, entonces eso significa que para Dios somos el poema del poema, lo máximo de todo lo que Él ha creado. Para Él somos nosotros. Este tema es muy importante para el que se siente abandonado por Dios, quien se siente aislado de Dios, que Dios está muy cerca, que Dios no le ama, que Dios no se interesa en su vida, en sus problemas, que Dios ya no está con esta persona. Yo creo que va a ayudar mucho este tema en ese aspecto, hermanos. Dios es más de lo que nosotros nos imaginamos. Nosotros somos más de lo que nosotros nos imaginamos.
hermanos, lo que hemos llegado a entender hasta este punto de nuestra vida. Y los planes del Señor son más grandiosos que lo que nosotros hemos entendido hasta este punto de nuestra vida. Así como está hablando de que somos el poema del poema de parte del Señor, al habernos hecho, al habernos creado. Así como está el cantar de los cantares, el santo de los santos, el rey de los reyes, el señor de los señores, el Dios de dioses, está el poema del poema. En medio de este inmenso universo que es un poema, la expresión de la grandeza de Dios, está el poema del poema. Estamos nosotros que somos el poema del poema. No fueron los ángeles en sus diversos niveles jerárquicos, hermanos, sino que hemos sido los seres humanos los que hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Quiero añadir algo a esto: en una versión humana. Más adelante van a entender esto que acabo de decir. Las cosas creadas expresan la grandeza de Dios, pero nosotros tenemos, a diferencia del resto de las cosas creadas, nosotros tenemos la genética de Dios. Por eso lo reflejamos a Él, hermanos. En relación a virtudes, en relación a sentimientos, lo reflejamos a Él porque tenemos la genética de Dios. Y somos tan importantes para Dios, hermanos, como a veces no nos podemos imaginar. Gloria al Señor. Pero, hermanos, hay algunas cosas que pensar, ¿no?, en este aspecto. Somos tan importantes para Dios, pero a veces es penoso, es vergonzoso, es degradante que los seres humanos que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que somos la máxima expresión de Dios en todo este inmenso universo, que caigamos en actividades o en actitudes o en prácticas y pensamientos tan corrientes, tan bajos, tan pobres, hermanos, y a veces tan vulgares, que a veces ni las mismas, con todo respeto hablando, a veces ni las mismas bestias lo hacen, ni los mismos animales practican lo que seres humanos llegan a practicar. Y esto es doloroso, hermanos, en el corazón de Dios. Y también, por otro lado, este tipo de actividades, de pensamientos, hermanos, y demás, son consecuencia de esa caída adámica, ¿verdad?, que la humanidad cargamos, y por un lado, y de la ignorancia que tenemos en cuanto a quién soy yo. ¿Quién soy yo? A Juan le preguntaron: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? Esa pregunta, hermanos, que se han hecho por ejemplo, los filósofos a través de la historia: ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí, en este mundo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿A dónde voy? Son preguntas, hermanos, que filósofos y muchas personas que no son filósofos se hacen. Y esas preguntas no se pueden contestar, o no se pueden tener la respuesta hasta no conocer precisamente este plan que Dios trazó para la eternidad aquí en relación a nosotros, precisamente de lo que se menciona aquí en Efesios 2:10.
en donde se revela que nosotros somos su poema o el poema del poema. Así que aquí Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, o sea, somos el poema suyo. Pero enseguida hay una declaración sumamente importante que dice, creados en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es muy distinto que la Biblia dijera creados por Cristo Jesús, hermanos amados, sino que la Biblia aquí dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Quiero que mantenga eso permanente en su mente a medida que me va escuchando. Hemos sido creados en Cristo Jesús, no por Cristo Jesús, sino en Cristo Jesús. Cuando la Biblia se refiere a las cosas creadas, a lo visible y a lo invisible, cuando la Biblia se refiere a la demás creación, excepto a los creyentes en Él, la Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Él. En la antigua versión, comenzando con la inmediata anterior de 1909, Reina Valera, en Colosenses 1:15 y 16 dice, Él, refiriéndose a Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. O sea, lo primero creado. La Nueva Traducción Viviente dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Vuelvo a la antigua versión. Dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Aquí se está hablando de las cosas creadas, exceptuando al ser humano, hermanos amados, en relación a ser creados por Él. Cuando habla de arcángeles, de ángeles, de arcángeles, de serafines, de querubines, de todas las cosas creadas, hermanos, todas las cosas que contiene el Uranus, o el Mesuranema, o el Epuranios, diferentes niveles en el cielo, el primero, segundo, tercer cielo, sean visibles o invisibles, todo fue creado por Él, excepto nosotros, que hemos sido creados en Él. Y solo Él, solamente Él, dice aquí Colosenses 1:17, que es antes de todas las cosas y por Él todas las cosas subsisten. Él es antes de todas las cosas. Se fija que no dice y ellos son antes de todas las cosas. Antes de lo primero que Él creó, que es su forma, su imagen. Antes, hermanos, el único que existe es Él. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Fíjese bien que no dice, y ellos son antes de todas las cosas. Porque lo primero que Dios creó fue una imagen misma de Él. Imagen misma de su sustancia. No creó una deidad. No creó otro Dios, sino la imagen misma de Él mismo, de su sustancia. Él, siendo espíritu invisible, crea una forma visible de Él. No crea otra deidad, no crea otro Dios. Así que mientras que nosotros fuimos creados en Él, para estar en Él, y hay una gran diferencia, no sé si todavía hay alguien que no pueda captar este punto.
relación a nosotros que fuimos creados en Él. Así que, desde ahí, hermanos, podemos entender que nosotros los seres humanos somos la parte más importante de su plan. Cuando el universo todavía ni existía, dentro de ese universo está Tierra. Cuando ni las diferentes jerarquías angélicas existían, ya nosotros los seres humanos estábamos siendo la parte más importante de su plan para la eternidad. Gloria a Dios. Ese Dios incorpóreo tomó cuerpo. Ese Dios informe tomó forma y le llamó Cristo. Cristo, hermanos, lo que significa Cristo es sencillamente, y de suma importancia, obviamente, lo que significa es ungido. Ungido. Y el ungimiento tenía sus propósitos. Dios hizo un cuerpo en el cual Él ha de morar en plenitud, hermanos. Colosenses capítulo 2, verso 9. Dice ahí la Biblia, porque en Él, en esa forma, en ese cuerpo, hermanos, que fue lo primero que Él creó. Dice la Biblia, Colosenses 2:9, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Así que solo hay un cuerpo visible en el mundo invisible, hermanos, y donde está la plenitud de Dios, que es Cristo. Por eso la palabra de Dios dice, una declaración directa de parte de Dios a través del profeta Isaías: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Dios arriba en el cielo y Dios abajo en la tierra. ¿Cómo? En la única forma de Dios, en el único cuerpo de Dios, que es Cristo. Y cuando esa forma de Dios, que es Cristo, surge como el principio del principio de la creación de Dios, siendo Dios mismo representado en ese cuerpo, a Dios le plació que nosotros fuésemos creados ahí, en ese momento, en ese punto, ahí en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo y del universo. ¿En dónde? En ese principio de principios. Efesios 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo desde entonces, hermanos, decretó bendición para nosotros, el cual nos bendijo. Lo dice, nos bendecirá con toda bendición espiritual en lugares celestiales, hermanos. Fíjese que no dice en lugares celestiales con Cristo, sino en lugares celestiales en Cristo, en Cristo. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, nosotros fuimos bendecidos en Cristo, porque desde entonces el Señor decretó la palabra. Aleluya. Entonces, hermanos, esto viene siendo el reflejo del plan trazado de Dios para nosotros, para la eternidad. En su primera expresión, hermanos, cuando Él se expresó por primera vez para crear su propia imagen, en su primera expresión nos creó en Cristo y nos bendijo en Cristo. Ofrenda de aplausos al Señor, hermanos. Somos su elección.
Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que nosotros fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Aleluya. Así que fuimos elegidos en Cristo, en lugares celestiales, antes de la fundación del mundo, en amor, elegidos, escogidos en amor, su plan trazado para la eternidad. Y nosotros ahí, hermanos, ahí, ya nos tenía en su corazón ahí, como dice el salmista, en ti estaban escritas todas estas cosas. Y en esta revelación de Dios, hermanos, a través de los años, porque Él interpone la eternidad, el tiempo, interpone el tiempo dentro de la eternidad, hermanos amados, y en esta interposición de tiempo tuvimos parte nosotros, hermanos, de ser manifestados, de ser creados ya físicamente para estar aquí en el mundo a la vista. Originalmente estábamos en su corazón, estábamos en su mente. ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? Para que lo tengas en tu mente, dice el salmista en el Salmo 8. Y ahora, hermanos, aquí estamos. Somos una realidad de la creación de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, en este plan trazado por Dios desde entonces, Dios nos predestina, o sea, nos da un destino anticipado. Y enseguida el apóstol sigue revelando este tremendo misterio de la voluntad de Dios dentro de su soberanía. Porque dice la Escritura, descubriéndose el misterio de su voluntad según su beneplácito, o sea, porque a Él le plació, que se había propuesto en sí mismo, porque no había otro en el universo que se lo pudiera proponer, que fuera a tomar esa decisión. Se propuso en sí mismo. Alabado sea el Señor. Pero no solamente tenemos el privilegio de que Dios nos revele su plan trazado para la eternidad, sino que no solamente tener la revelación, sino lo más interesante es que nos hace ser parte de ese plan. Y todavía más interesante, nos hace ser no solamente parte, sino la parte más importante de este plan, al grado de que cuando el asunto se descompuso, Él no lo dudó para venir a dar su vida siendo crucificado por nosotros. Y quitó, hermanos, ese pecado que había entrado allá en el Génesis. Amén. El diablo está muy interesado, hermanos, en que las personas no conozcan esto. Y obviamente que la iglesia tampoco tenga esta revelación, que tampoco conozca estas cosas. Hermanos, el diablo está interesado en que no entiendan esto. Que la gente viva como si fuera una casualidad que estar aquí en el mundo, el estar aquí en la tierra, el vivir aquí en la tierra, sin Dios y sin esperanza. Ese es el objetivo de Satanás, que Dios lo reprenda. Hermanos, pero el objetivo de Dios es que entiendan que es lo más importante, son lo más importante para Él. Alabado sea Dios. Y los que sabemos el plan de Dios, hermanos, pues es importante valorarlo, apreciarlo, hermanos. Así que fuimos creados en Él. Y es su plan que seamos uno con Él, hermanos. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estábamos en Él, porque fuimos creados en Cristo, y Él quiere estar en nosotros. Y una vez que hemos sido expresados, hermanos, que pertenecemos a Él, hermanos, la esencia de este glorioso misterio se lleva a cabo.
Y si nosotros hemos sido creados en Cristo, hermanos, entonces tenemos la naturaleza de Cristo, porque fuimos creados en Él. Tenemos la naturaleza de Cristo. Nosotros tenemos la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Participantes, hermanos amados. Entonces, si Cristo es Dios, entonces nosotros tenemos de su divinidad en cierto aspecto. Obviamente, hermanos, sin declarar que nosotros somos Dios. Antes de mí no fue formado Dios con D mayúscula, ni lo será después de mí. No habrá otro Dios después de mí con D mayúscula. No hay que confundir el ser como Dios con el hecho de ser Dios. Es importante recordar que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Una cosa es ser Dios y otra cosa es ser como Dios. No hay que confundir. El hecho de ser dioses con D minúscula, con el hecho de ser Dios con D mayúscula. Hay diferencia entre una cosa y otra. Es como que no hay que confundir el hecho de que somos hijos de Dios. Esto está más facilito que lo entiendan, ¿verdad? ¿Somos hijos de Dios, hermanos? Ok. Entonces es lo mismo, que no hay que confundir el hecho de que somos hijos de Dios con el hecho de ser el Hijo de Dios. Es distinto, ¿verdad? ¿Me entiende el punto? Entonces la Biblia dice que aunque seremos como Dios, pero no seremos Dios. Primera de Juan capítulo 3 versos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a ver algunos versículos, hermanos, muy importantes. Daniel capítulo 9, verso 24. Dice: 70 semanas están terminadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Esta es la parte que les quiero transmitir. Y ungir al Santo de los Santos. Aquí se habla del Santo de los Santos. Algunos solamente se les va la mente en relación a un templo, pero el Santo de los Santos es Cristo, hermanos. Entonces, los santos, Pablo a los santos que están en fulana de tal parte.
Entonces los santos tienen un santo. Y ese santo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el santo de los santos. No existen los santos de los santos. Eso no existe. Está el Cristo de los Cristos. Cuando dice ese texto tan conocido de Mateo 24:24, pero se levantarán falsos cristos. Quiero que se fije, saliendo de ciertos moldecitos que hemos conocido, quiero que se fije que el Señor no dijo que se levantará un falso Cristo. O así dice la Biblia. Se levantarán falsos cristos. Ahí está, en la palabra. El Señor no dijo que se levantará un falso Cristo, sino falsos cristos. ¿Por qué? Porque había muchos Cristos. Siempre la mente, cuando escuchamos Cristo, se nos va exclusivamente al Señor. Pero les dije, y esto es elemental, es fundamental, la palabra Cristo lo único que significa es ungido. Había muchos Cristos que no eran falsos. Y eso usted pregunte, ¿cómo está eso, pastor? Pues porque Cristo significa ungido. Cada hijo de Dios es un ungido de Dios. Es un Cristo de Dios. Porque tiene la unción de Dios. Es un Cristo, pero una cosa es ser un Cristo en el aspecto de estar ungido, y otra cosa es ser el Cristo. ¿Sí capta la diferencia? Otra cosa es ser el Cristo. Y el Señor está diciendo que se levantarán falsos Cristos. Es porque hay muchos Cristos que no son falsos, que tienen la unción verdadera de Dios. O sea, no puede haber billetes falsos si no hubiera billetes verdaderos, billetes genuinos. Si alguien en esta mañana dice, andan circulando billetes de $103, pues no es posible. No puede haber billetes falsos de $103 porque no hay billetes verdaderos de $103. Amén. No sé si capta eso. No puede haber lo falso si no existe lo verdadero. Falsos cristos son aquellos con unción falsa, que hablan de sí mismos o porque le abrieron puerta al enemigo y están siendo usados por Satanás. Esos son los falsos cristos, los que tienen una unción falsa, pero hay unción verdadera. Primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y la palabra unción tiene que ver, hermanos, con la palabra Cristo, precisamente. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Estos son los verdaderos Cristos, hermanos. Todos los que tenemos una verdadera unción. Así que tenemos el Cristo de los Cristos, en el sentido de la unción del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 19, verso 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes. ¿Quiénes son esos reyes? Pues nosotros, hermanos. Nos ha hecho reyes y sacerdotes, dice en el capítulo 1 del mismo libro. Rey de Reyes, Señor de señores. ¿Quiénes son los señores? Con S minúscula, nosotros, porque se nos ha dado autoridad. No tendría sentido este título del Señor Jesucristo, que fuera Rey de Reyes, si no hubiese otros reyes.
Entonces, los reyes tienen un rey, los señores tienen un señor. Los reyes somos nosotros, llamados a reinar. Hemos sido llamados a reinar con el Señor. Los señores somos nosotros, llamados a gobernar con el Señor. Hemos sido llamados a gobernar con el Señor. Ejercemos autoridad sobre gobernadores de las tinieblas, hermanos. Dentro del mundo espiritual tenemos gobierno, tenemos autoridad. Así que tenemos el Santo de los Santos, el Rey de los Reyes, el Señor de los Señores. Y mire esta declaración bíblica que tal vez a alguien, ¿verdad?, le empiece a causar indigestión, pero estoy llevando una hilación. Y vamos a entrar ya más directamente a este tema, hermanos. Porque a veces leemos así de paso, pum, 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 vamos leyendo. Hace rato leí 1 Juan 3, pero hay muchas cosas que explicar de 1 Juan 3, 1 al 3. Que así nomás de pasadita, hermanos, no es revelación. Salmo 82, verso 1. Dios está en la reunión de los dioses. Así dice la palabra, hermanos. En medio de los dioses juzga. Dios, con D mayúscula como está ahí, no hay duda de que es el creador del cielo, de la tierra y el resto del universo. Y este Dios dice que está en la reunión de los dioses, con D minúscula. Y el término dioses con D minúscula en la Biblia solamente está en 3 sentidos, hermanos. Les voy a poner un ejemplo antes de entrar a este. Destruir está enfrente del templo el Señor. Destruir este templo y en 3 días lo reedificaré. Pusieron el grito del cielo. Pero hay uno de los escritores que dice, refiriéndose a su cuerpo, iba a ser destruido y en 3 días iba a ser reedificado, iba a resucitar. Entonces, el cuerpo representa un templo. Pero cuando leemos en otras partes de la Biblia, un ídolo se hace referencia a un templo también. Se habla del ídolo como templo. Ahí es donde entra la declaración que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, en ídolos. No entra ahí para manifestarse como Dios, porque eso es idolatría, es abominación a Dios. Ok. Entonces, el término dioses con D minúscula en la Biblia solamente está en 3 sentidos. Lo primero, hermanos, lo refiere, en primer lugar, vamos a ver ese punto, se hace referencia con dioses con D minúscula, se refiere a ídolos, esos que hacen de yeso, de madera, ¿verdad? Ídolos. La otra forma que se aplica el término dioses es a los demonios, al mismo Satanás, como un dios con D minúscula. Se hace referencia a él como el dios de este siglo, D minúscula, como el dios de la potestad de las tinieblas, con D minúscula. Pero también la Biblia se refiere a seres humanos cuando dice aquí en la palabra de Dios que Dios está en la reunión de los dioses. Y no puede referirse a los ídolos, porque en primer lugar, los ídolos no tienen la capacidad de
dice la palabra del Señor. En segundo lugar, no puede referirse a los demonios, porque imagínese, hermano, Dios reuniéndose con los demonios, en medio de los demonios. ¿Usted aceptar un concepto así? Que Dios se va a estar reuniendo con los demonios. Satanás es el que se reúne con los demonios, no Dios. Que Él vaya y se meta por allá es otra cosa, la presencia de Dios. Aleluya. Cuando dice que Dios está en la reunión de los dioses, se refiere, con D minúscula, se refiere a seres humanos, hermanos. Y lo vamos a comprobar con la palabra del Señor, que termina ahí diciendo en Salmo 82:1, en medio de los dioses juzga. Pero esta es una reunión que resulta que Dios está como juez y es respetado como tal. Salmo 82, versos. En esta escritura, hermanos, se define lo que Dios juzga y en medio de quién está. ¿Ok? Salmo 82, versos 2 al 6. Dice: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Ni modo que los ídolos hagan esto. Haced justicia al afligido. Ni modo que los demonios hagan esto y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, Dios mismo está declarando ahí, ¿sí o no? Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros, siendo parte del mismo contexto, y todos vosotros hijos del Altísimo. Palabra de Dios. Aleluya. Así que a los hijos del Altísimo, a los hijos de Él, les está llamando dioses con D minúscula. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados en Él. Tenemos la naturaleza de Él, la genética de Él, y por lo tanto, hermanos, si una gatita pare, ¿qué es lo que tiene? Gatitos. Si una changa pare, ¿qué es lo que tiene? Changuitos. Si nosotros salimos de Dios, ¿qué somos? Somos Elohim, somos dioses, con D minúscula, en el sentido de alguien que tiene autoridad, que gobierna, un oficial, un príncipe, el que tiene una posición suprema para ejercer autoridad. Y eso somos nosotros, hermanos, dentro de su reino en el cual estamos. Porque la pregunta es ¿dónde? ¿Dónde somos dioses? Pues en el reino de Dios, hermanos. ¿Ah? ¿Tiene lógica? Tiene más que lógica. Esto tiene Biblia, hermanos, que toca este concepto. Así que qué tremendo privilegio tenemos nosotros, hermanos. Estos conceptos no estaban dentro de nuestros moldes. Nunca pensábamos que éramos reyes, que éramos señores, que éramos
sacerdotes, hermanos amados, menos que éramos dioses. Aleluya. Pero también esto es un compromiso serio para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que otros no lo entiendan es muy lamentable, hermanos amados, y que vivan degradándose, ¿verdad? Así vivimos nosotros en otro tiempo, recuerden, hermanos, ¿verdad? Así también estábamos degradándonos, hermanos, destruyendo nuestra vida, ¿verdad? Nuestro presente, nuestro futuro, hermanos amados. Pero hoy, hermanos, después de la maravillosa obra que el Señor hizo en nosotros, entendemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, el privilegio que nos ha dado, hermanos, y no podemos tener en poco ese privilegio tan grande. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Alabado sea Dios. Salmo 82, verso 7 dice: pero como hombres moriréis. Somos dioses con D minúscula, mortales, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Así que ¿a quién le está llamando dioses nuestro Dios? A los hombres, a los príncipes, a los hijos, a las hijas del Altísimo, hermanos. No yo, Dios nos está llamando dioses. ¿Estos son los únicos textos donde dice esto? ¿Lo único que la palabra de Dios enseña? No. San Juan capítulo 10, versos 33 al 36. Dice ahí la Escritura: le respondieron los judíos diciendo a Cristo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Por eso les pedí que hasta oré por ustedes, para que alguien esté pensando: el pastor está hablando blasfemias. Sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y luego entre paréntesis dice: y la Escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Qué interesante es esto, hermanos. Cuando uno no entiende estas cosas, uno piensa que la vida cristiana es ponerse una etiqueta religiosa y un saquito religioso, ¿verdad? Y decir: me llamo así, soy de esta o de tal denominación, porque hasta se hacen preguntas, ¿no? ¿Y tú qué eres? No, pues que católico. ¿Y tú qué eres? No, pues yo soy que bautista. ¿Verdad? ¿Y tú qué eres? No, pues yo soy apostólico. ¿Verdad? Y nos decimos la etiqueta religiosa. Pero nadie piensa en lo que la Biblia dice que somos, hermanos: hijos de Dios, reyes, sacerdotes, señores, dioses. No pensamos lo que Dios dice que somos, ni vivimos como lo que Dios dice que somos, y nos la llevamos perdiendo un tiempo tan valioso que ya jamás regresará, donde Dios ha diseñado funciones para nosotros, hermanos, que no hemos desarrollado en plenitud, porque el enemigo nos tiene pensando que no soy nadie, mi Dios no me ama, no me escucha, el Señor ya no está conmigo, lo siento tan lejos. Puertas que se le abren al enemigo, hermanos, cuando el concepto de Dios lo estamos razonando en esta tarde. Bendito sea el Señor. No tenemos una visión de lo que somos. Por eso andamos buscando, hermanos, una distracción. No hay visión.
buscamos distracción. Somos buenos para la distracción. Hay tremendos ministerios de distracción, dones de distracción. Y eso no necesito explicarlo. Usted sabe a lo que me refiero. Salmo 50, verso 1 dice: el Dios de dioses, el Señor ha hablado. Dios no es Dios de ídolos, hermanos, ¿o sí? Dios no es Dios de ídolos, es Dios de sus hijos. Aleluya. El Dios de dioses ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. No le habla a ídolos porque tienen orejas y no oyen. Amén. No los convoca para que se reúnan porque tienen pies pero no andan. Y la Biblia dice: el Señor, el Dios de dioses ha hablado de este a oeste, ha convocado a la tierra. Y aquí está la revelación, hermanos, de quién está hablando en el verso 1. Aquí en este mismo Salmo 50, versos 4 y 5. Aleluya. Dice: convocará a los cielos de arriba, a los ángeles, convocará a los cielos de arriba y a la tierra, los que están en la tierra, para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Esta es una declaración profética, a lo cual se refiere Mateo 24, versos 29 al 31. Dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo con poder y gran gloria. Atención: y enviará a sus ángeles, convocará a los cielos de arriba, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Gloria al Señor. A los que hicieron pacto conmigo, pacto con sacrificio. Los que hicieron conmigo pacto de sacrificio. Y de esto surgen algunas preguntas, hermanos. ¿Vivimos una vida de pacto con el Señor? ¿Vivimos la palabra contenida en el nuevo pacto del Señor? ¿Podemos esperar las promesas y privilegios del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo? Déjenme decirles una cosa, una realidad. Si usted no tiene un compromiso serio con el Señor no tiene un compromiso serio con usted. La palabra tiene tanta revelación, hermanos. Como por ejemplo hoy en Génesis 1:1. Muy conocido, ¿verdad? Cualquier niño lo declara. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí hay algunas profundidades. Dios en hebreo es la palabra Elohim. En hebreo, la palabra Eloa es la palabra singular y significa Dios. Pero ahí, en el verso primero, no se usa la palabra Eloa, se usa la palabra Elohim. Elohim, con este término, solo ocurren dos cosas en el hebreo. Cuando la terminación es in al final, Elohim, por un lado, le da un
un sentido superlativo. Él es Dios de dioses. Pero en segundo lugar, a la vez, pluraliza la palabra. Hermanos, si nosotros leemos como está en la palabra en el hebreo, sería correcto leerlo así. En el principio creó dioses, los cielos y la tierra. Si leyéramos así, tendría otro sentido, ¿verdad? ¿Tendrá sentido? ¿Qué fue lo primero que Dios creó? ¿Cuál fue el principio del principio? La imagen, el cuerpo, el Cristo, Dios mismo. Y nosotros fuimos creados en Cristo. Entonces, ¿qué fue lo primero que Dios creó? En su mente, en su corazón. Dioses. En el principio creó dioses. Porque fuimos creados en Cristo, quien es Dios. Y tenemos la naturaleza divina, la genética de Dios. Voy a darles unos segundos para que se le baje. Ya voy a terminar. Si quiere sobarse, se vale, se le baje bien. Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2. Mirad, ahora tenemos revive, hermanos. ¿Okay? Esto es revive, no es Gerber. Primera de Juan 3, versos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Note que somos hijos de Dios, no el Hijo de Dios, que es diferente. ¿Okay? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado, o sea, no se ha dejado ver lo que hemos de ser. Ah, caray. Piense por favor un poquito. Si usted ahora y todos los redimidos somos ahora somos hijos de Dios, tremendo privilegio, pero que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, ¿qué más podemos ser? Si ya somos hijos de Dios, ¿qué más podemos llegar a ser? Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué nivel más alto hay todavía? Hermanos, ¿qué nivel más alto puedo obtener? ¿Hay algo más que el hecho de ser hijo de Dios? A menos que el apóstol Juan nos quiera aquí estimular con una mentira tipo de la mitología griega, ¿no? Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste o apareciere, eso quiere decir, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, hermanos,
divina, pero sí tenemos la naturaleza divina. Como ya leí en 2 de Pedro 1:4, que dice que para que fuéramos participantes de la naturaleza divina. Entonces, ahora tenemos la naturaleza divina, la genética de Dios, pero vamos a tener la semejanza divina. En el hebreo demut, o en el griego homoi, que significa que seremos parecidos a Él. Tendremos la apariencia divina de Él. Se lo estoy diciendo despacito para que tendremos la apariencia divina de Él. Tendremos la figura divina de Él, porque ahorita la tenemos su figura, pero en la versión humana. Si nos diera acceso al trono, no estaría con una camisa de cuadritos, ¿verdad? Y un pantalón Levi's, o con saquito y corbatita. Tenemos la figura divina de Él. Ahorita la tenemos, pero en versión humana. Vamos a llegar a ser similares a Él en apariencia, aunque no, obviamente, propiamente Él. Hermanos, fuimos creados en Él y su plan es que seamos uno con Él, aunque no propiamente vamos a ser Él. Y su plan final es que tengamos la semejanza divina de Él. Ahorita estamos en la versión humana, pero cuando se presentó a Juan en la isla, ¿cómo se presentó? Radiante, su rostro resplandeciendo como el sol. Aleluya, ahí en el capítulo 1 de Revelación. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Su plan final es que tengamos la semejanza divina de Él. Vamos a ser como Él, en ese esplendor. No vamos a ser Él, sino como Él en su apariencia. Ese es el nivel más alto que sigue para nosotros que somos hijos de Dios. Como dice Ezequiel 96, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Pero no está en camisa de cuadritos y en Levi's. Con tenis. Si los ángeles, como a quienes les ha abierto el Señor los ojos, ¿cómo? ¿Qué figura, qué apariencia tiene tan esplendorosa? El calzado de sus pies de oro. Aleluya. Es algo glorioso, hermanos, que se va a cumplir en nosotros por promesa de Él. Hoy tenemos la naturaleza divina, pero no la semejanza divina. Juan estaba en harapos, con sandalias, ahí, lleno de tierra, ahí en la isla de Patmos, exiliado. El cabello todo lleno de tierra, hermanos. Pero cuando se aparece
el Señor, en su semejanza divina. Aleluya. No nos vamos a parecer a los ángeles, con todo respeto, los amo y los respeto. Nos vamos a parecer a nuestro Dios. Pastor Andrade, ¿no será esto un error de doctrina por lo que dijo el diablo allá en Génesis? Génesis 3, versos 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, porque a la mujer ya a algunos se les fue la mente para allá, ¿verdad? Pero para eso también tengo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, Génesis 3, 4 al 5, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis, en la antigua versión dice, como dioses. Eso se corrigió. ¿Se fija cómo está la corrección en la versión del 60? Y seréis, eso no es lo que dijo el diablo, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, consulté el original hebreo y la palabra es Dios, no dioses. Por eso así está la versión Reina Valera 60, así está la nueva versión internacional y otras versiones más, hermanos amados. En el caso del querubín que pecó y hoy es diablo, él sí quiso ser como Dios, sentarse en el trono de Dios y querer ser como Dios. Y en este caso, hermanos, Dios nos ha hecho Él. Nos ha dado ese título de dioses con D minúscula, porque nos ha dado de su naturaleza humana. O sea, estamos dentro del plan de Él, del Señor, de Dios, no dentro del plan de Satanás, que Dios lo reprenda. Y entendemos nuestras limitaciones, por eso somos con D minúscula. Gloria al Señor. Pero, por si a alguien todavía no le es suficiente, ¿verdad? Vamos a ver dos escrituras. La primera, Éxodo 14, 15 y 16. Le está diciendo Dios a Moisés: tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Dice así o no dice? Por si a alguien no le es suficiente, vámonos al capítulo 7, versos 1 y 2. El Señor dijo a Moisés: mira, yo, Dios, te he constituido Dios para Faraón. Ahí estaba ese verso, pastor. Sí, ahí está. Yo te he constituido Dios, con D minúscula, para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. No tiene nada que ver con Satanás. No tiene nada que ver con el asunto de mormones, con todo respeto. Los mormones creen en la reencarnación, que en la otra vida hicieron cosas para ir llegando a ser dioses. Y ahora están en esta vida y luego van a pasar a otra vida. Hermanos, había otras vidas. La Biblia nada más nos habla de Dios en el principio. Y lo primero que creó, que es su forma, su imagen. Antes de la creación de esa forma, de esa imagen de Él mismo, no existía nada. No hubo nadie, ninguna otras vidas, otros planetas, otras razas humanas.
la única que existe y existirá es esta, la que ya lleva alrededor de 6,000 años sobre la faz de la tierra. Así que este no es un asunto distorsionado de ellos, es algo que está dentro del plan de nuestro Dios. Aleluya. Así que, hermanos, esto es algo que hace que nos preguntemos, ¿verdad? ¿Quién soy yo para tener un privilegio así? ¿Por qué hizo el Señor esto? ¿Por qué? Hermanos, Efesios capítulo 2, verso 4. Este es el factor que nos ha puesto en esta posición. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Esa es la razón de esta posición que ocupamos y las que nos esperan, hermanos. Por su gran amor con que nos amó. Gloria a Dios.